Durante las últimas semanas hemos estado reflexionando desde que terminó el año. Yo traigo una frase aquí en mi mente y en mi corazón y se la he dicho una y otra vez. A lo mejor ya lo tengo cansado de escucharlo tantas veces. Y es lo que dice la palabra en el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 8. Ageo capítulo 1, versículo 8 dice, Dios le está diciendo al pueblo, sube al monte, trae madera y edifica la casa. Y esa idea ha estado así clavada en mi mente por ya varias semanas. Yo le he dicho en semanas atrás que subir al monte representa la práctica de las disciplinas espirituales, ¿sí? Y de hecho le he mencionado algunas de ellas: meditación, oración, ayuno. Usted estas las conoce bien, ¿verdad? Estudio, retiro. La semana pasada meditábamos en esta idea, la idea y la disciplina del retiro. Servicio, confesión, adoración, mentoría y gozo. Todas las disciplinas espirituales son importantes, todas son necesarias, todas son difíciles de practicar y todas en alguna medida nos preparan y nos fortalecen. Es como el ejercicio. Hacemos ejercicio y quienes no estamos acostumbrados a eso, la primera vez que lo hacemos, híjole, nos sentimos adoloridos, cansados, como si un tractor hubiera pasado encima de nosotros, no queremos levantarnos, nos duele cada músculo mínimo de nuestro cuerpo. Para levantar el dedo meñique nos cansamos, ¿no es cierto? ¿Alguien ha hecho ejercicio así y se ha despertado así al día siguiente? Y sin embargo, lo que en un inicio es un sufrimiento, eventualmente se convierte en una bendición porque la disciplina del ejercicio nos beneficia, ¿no? Entonces, de la misma manera, la práctica de las disciplinas espirituales nos ayuda y nos fortalece. No fortalece nuestro cuerpo físico, algunos. De hecho, algunas hasta parece que lo merman, ¿no? ¿Cómo va con su ayuno? ¿Quiénes han estado ayunando? Esta es la parte en la que todos echamos... Porque el ayuno parece que nos merma físicamente. Sin embargo, yo estoy casi seguro que varios de nosotros que estamos ayunando, que estamos en cualquiera de las formas en las que estamos ayunando, está generando un efecto que al principio es difícil, al principio es doloroso, al principio es cansado, pero eventualmente se convierte en una bendición para usted y para mí. Porque yo estoy en ayuno con el régimen de Daniel y estoy... Al principio estaba yo con dolor de cabeza por no poder tomar café, pero hoy, después de 2 semanas de hacerlo, me doy cuenta que hay un beneficio en esto. Bueno, la práctica de las disciplinas espirituales en mayor o menor medida nos preparan y nos fortalecen. La semana pasada meditábamos en la disciplina espiritual del retiro y decíamos que el retiro no es un lugar, sino un estado de nuestra mente y corazón. Le compartía yo que hay una casa que solamente se ve de camino de Guanajuato a Dolores Hidalgo por la carretera que está entre la sierra, y hay una curva en la que de pronto se ve la casita en medio de la nada. Bonita está, en la parte más alta de un voladero. A alguien se le ocurrió construir una casa en ese lugar, probablemente para no tener contacto con nadie más. Es posible estar aislados como ermitaños en medio de la nada y no conocer la bendición del retiro, pero también es posible estar rodeados de una multitud y tener el hábito del retiro. ¿Para qué nos retiramos? Decíamos la semana pasada, para oír mejor, para ser sensibles a Dios y a los demás. Y yo les solté un reto, pero yo no sé si alguno de ustedes lo haya hecho. Salud. Yo no sé si alguno de ustedes lo haya considerado. Sé de uno por ahí, 2 por ahí que lo hicieron. Y el reto era el silencio. ¿Alguien practicó el silencio durante esta semana? El silencio es un reto, porque decíamos que las palabras nos cubren. Con nuestras palabras, decíamos la semana pasada, manejamos cosas, dirigimos cosas, pero también manipulamos cosas. Y si nos callamos, ¿quién va a tener el control si yo suelto el control? Con las palabras nos colocamos una barrera alrededor de nosotros y proyectamos algo que a veces no es la realidad de nuestra vida y corazón.
Y cuando practicamos el silencio, entonces es tanto como quitarnos todas esas defensas y nos sentimos vulnerables. Pero al mismo tiempo, al practicar el silencio y el retiro, estamos haciéndonos sensibles a Dios y a los demás. El día de hoy yo quiero hablar acerca de una disciplina más, porque andamos muy disciplinados. Y la disciplina de la cual yo quiero hablar el día de hoy, es más, cuando yo mencione el título, incluso alguno de ustedes va a decir, ¿qué me va a decir el pastor de eso? ¿Qué nuevo me va a poder decir el pastor acerca de esta disciplina espiritual? Usted está aparentemente muy identificado o identificada con esta disciplina espiritual. De hecho, la practica durante la semana usted, creo. La mayoría de nosotros, cuando la menciona, usted va a decir, yo lo hago, yo sé cómo se hace, yo sé cómo funciona. Pero hoy quiero que rasquemos un poquito más en esta disciplina espiritual y en lo que vamos a reflexionar el día de hoy es en la disciplina de la adoración. Adoración. Hay un hombre llamado William Temple, que escribió, adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar nuestra voluntad al propósito de Dios. Y me gustó esta definición en particular, porque no habla absolutamente nada de cantar y de tocar algún instrumento o de usar alguna canción. Cuando usted y yo pensamos en adoración, casi en automático pensamos en música. Casi en automático pensamos, alabar y adorar a Dios son los 45 minutos previos a que el pastor se ponga a predicar, en el tiempo en el que cantamos y levantamos las manos, y eso es adorar a Dios. Pero este hombre, William Temple, dice, no. La adoración es avivar nuestra conciencia, alimentar nuestra mente, purgar nuestra imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar nuestra voluntad al propósito de Dios. Adorar es la disciplina espiritual que tiene que ver con nuestra respuesta a lo que Dios hace por nosotros. Sí, no sé si tiene la presentación ahí lista. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Fíjese lo que dice. Estaré leyendo la nueva traducción viviente. Dice, pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este es el Señor Jesús hablándole a una mujer de un pueblo que no son los judíos. Se la encuentra en un lugar y le da esta definición que se ha convertido como en la declaración más concreta de lo que significa adorar a Dios. Adorar es entonces experimentar la realidad de Dios en nuestras vidas. Es conocer, sentir y experimentar a Cristo en medio de la comunidad congregada. Lo voy a decir otra vez, porque es importante aclararlo. Adorar a Dios es conocer, sentir y experimentar a Cristo. ¿Dónde? Dele un codazo al que tiene junto a usted y dígale, aquí. Dígase, con unción, con carácter. ¿Dónde conocemos, experimentamos y sentimos a Cristo? Aquí, junto con nuestros hermanos en la comunidad congregada. Juan capítulo 4 nos dice que Dios es el que busca. Dios es el que... La imagen está padrísima. No sé si usted ha visto alguna vez a un niño en el piso o en la tierra buscando algún juguete que se le perdió en el pasto. ¿Cómo anda? Pues anda buscando, anda agachado, tratando de encontrar, palpando en alguna parte. Pero más o menos esa es la imagen que la Biblia nos da de Dios. Dice, Dios está buscando
Dios busca personas que lo adoren. Quiere decir que el que empieza todo este plan es Dios mismo, pero nosotros tenemos que responder a esa búsqueda. Dios busca al hombre. La Biblia nos enseña en Génesis que Dios buscó a Adán. Adán un día, algo pasó en su vida y lo que pasó es que cayó en pecado y se apartó y se quiso cubrir. Y dice la Biblia que Dios vino y lo andaba buscando. Dios busca. Dios buscó a Abraham. En un lugar ahí alejado, cerca de Babilonia, dice Dios encontró a Abraham y lo llamó. Dios buscó a Moisés. Moisés estaba perdido en el desierto y un día en el desierto Dios lo buscó y le dijo, ven para acá porque quiero que tú me sirvas. Y Dios, otra vez voltea con quien tiene al lado y dígale, te está buscando a ti. Dios nos busca. Qué interesante, porque la mayoría de nosotros pensamos que venimos a la iglesia porque estamos buscando a Dios. No es cierto. Venimos porque Dios nos está buscando. Y hemos respondido a esa búsqueda de Dios hacia nosotros. Dios nos busca. Otra manera de decirlo es Dios nos corteja. Si usted está casada, mujer, recuerde la temporada en que su esposo la comenzó a cortejar. Recuerda esos momentos bonitos cuando apenas iba conociendo a su esposo y empezó a cortejarla. ¿Qué hacía su esposo con usted? Ay, qué serio está. Espero que nadie diga, no hacía nada. No. ¿Qué hacía con nosotros? Qué cosa tan bonita. Cuando Lorena y yo, bueno, ¿sí le platico? Cuando Lorena y yo apenas empezábamos no sé si todavía no éramos novios, se me hace que todavía no éramos novios. Ella en la iglesia donde nos congregábamos, ella se encargaba del área de cunas y el salón de cunas estaba allá en el rincón, a la vuelta de donde ya no hay nada, al lado ahí estaba el cuarto de cunas y yo llegaba muy temprano a la iglesia y antes de que todo el mundo llegara, yo llegaba y le dejaba un chocolatito ahí junto a sus cosas. Sin nada más, no había recado, no había nada, ¿verdad? Ay, qué bonito. Bueno, la idea de que Dios nos busca más o menos es la misma idea de el novio cortejando a la señorita. Te regalaban cosas, flores, detalles, hasta que eventualmente diste tu bracito a torcer. Más o menos esa idea es, Dios está buscando al ser humano con un amor cautivante. Quiere seducirte, quiere cautivarte con sus afectos. Y la adoración es la respuesta a esa iniciativa de Dios, amándote y mostrándote su afecto hacia ti. Dios constantemente está enviándonos propuestas de amor por todas partes. Constantemente está enviándonos detalles en todas partes. ¿Cuáles? Pues todos. La naturaleza, la provisión a nuestra misma existencia, el aire que usted respira, su bondad, sus dones, los dones que Dios te ha dado, tu familia, tus bienes, tu casa, todas esas cosas son detalles que Dios te da, te regala a ti todos los días. Ahora, todas esas cosas están ahí siempre. Pero notamos que son regalos amorosos de Dios solo cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu. Y entonces parece como que nos damos cuenta, ¿no? Empezamos a reconocer que detrás de cada detalle, detrás de cada situación, detrás de cada cosa, por insignificante que sea, que trae bendición a nuestras vidas, es Dios dejando ese detalle para nosotros, como el novio que está cortejando a su novia, así. Y mi respuesta ante esos detalles, eso es adoración. Tengo un maestro que se llama John Herring. Él fue maestro mío en el seminario durante mis últimos 2 años de escuela. Él fue hijo de un misionero, aunque él es americano, él es estadounidense. Toda su niñez y su adolescencia lo vivieron en el Caribe, porque allí estaba su papá trabajando. Y eventualmente, cuando John tenía
16 o 17 años, su papá falleció. Y a pesar de que John había estado en el ambiente de iglesia durante toda su vida, John dice que él no creía en Dios. No creo que haya sido un ateo, pero simplemente era un incrédulo, a pesar de ser un hijo de un misionero. Y entonces su papá muere. Y como a cualquiera de nosotros, cuando fallece uno de nuestros padres, especialmente a esa edad, el mundo se desmoronó delante de sus ojos. Y él recuerda una experiencia estando sentado frente al mar, ¿sí? Y recuerda estar enojado porque su papá se había ido. Y delante del mar, al mirar la inmensidad del mar, él tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que el mar que había estado ahí siempre, ahora el Espíritu Santo estaba tratando y tocando el corazón de John. Y hizo que sus ojos pudieran abrirse a ver que ese y muchas más cosas alrededor de John eran regalos, detalles, seductores de Dios hacia su corazón, para que él pudiera acercarse y conocerle. Finalmente, a los 17 años, John le entrega su vida al Señor, y a partir de ese momento él dedica su vida al servicio del Señor. ¿Observas tú esos detalles de Dios? ¿Te das cuenta cada mañana que Dios pone algo sencillo, delicado, insignificante para algunas personas, pero son las rosas que Dios mismo nos da y las pone ahí junto a nuestra ventana diciéndonos: te amo, acércate, te amo, estoy buscándote, te amo, ven el domingo, te amo, búscame, te amo, ora? Esos pequeños detalles son la iniciativa de Dios para que usted y yo le adoremos. Adoración es distinto a formalismo. Cualquier liturgia o formalismo o estilo dentro de la iglesia va a estar vacío hasta que no tengamos un encuentro con el Espíritu de Dios. Cuando digo formalismo me refiero a el estilo, la manera en la que en esta o en cualquier otra iglesia se dedica el tiempo de adoración al Señor. En nuestra iglesia usamos instrumentos de música y somos muy escandalosos, usted ya lo ha notado. Hay iglesias que son un poco distintas, hay iglesias que son mucho más formales, mucho más, ¿cómo decirlo? Formales, solemnes, gracias, en la que usted no va a ver sillas, usted va a ver bancas, y en la que usted no va a ver instrumentos, usted va a ver un piano acústico, y en la que usted no va a ver aplausos, usted va a ver gente de pie, simplemente cantando. Pero cualquier estilo está vacío si el Espíritu de Dios no está ahí presente. De hecho, si nosotros estamos aquí y hiciéramos mucho escándalo y ruido y el Espíritu Santo no está aquí presente, nuestro estilo está vacío. Y es probable que usted vaya a un lugar que parece que es muy solemne, que parece que es muy cerrado y muy serio, y el Espíritu Santo esté en ese lugar y se sorprenda de que Dios está ahí y hay verdaderos adoradores en ese lugar. Entonces el estilo es algo periférico. De lo que se trata entonces es de lo que hay en nuestro corazón. El canto, la oración, la alabanza puede conducirnos a la adoración, pero adorar es más que cualquiera de esas cosas. Cantamos y eso nos conduce a adorar al Señor. Aplaudimos y eso nos conduce a adorar al Señor. Escuchamos una oración en voz alta y nos unimos a ella y eso nos conduce a adorar al Señor. Pero ninguna de esas cosas es adoración, porque adorar es más que una canción, adorar es más que una oración en voz alta, adorar es más que aplaudir, adorar es más que danzar, adorar es más que levantar las manos, porque todas esas cosas solamente son expresiones de lo que debe brotar de nuestro corazón. Así, puede haber personas que gritan, aplauden y levantan las manos con mucho ímpetu, pero su corazón puede estar muy lejos de Dios y no estar adorando genuinamente. Las iglesias y las denominaciones
Han tenido fracturas y divisiones por los estilos de adorar, cuando en ninguna parte del Nuevo Testamento se prescribe que se deba adorar de cierta forma. Usted no va a encontrar ninguna parte en el Nuevo Testamento en el que diga que se debe adorar con instrumentos de música o sin instrumentos de música, en el que diga que se debe adorar aplaudiendo o sin aplaudir, en el que diga que se debe adorar levantando las manos o sin levantarlas, porque ese no es tema en la iglesia. ¿A quién adoramos? Mateo capítulo 4, versículo 10 son las palabras de Jesús en un diálogo con el diablo. Y fíjese lo que le dice Jesús al diablo. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele, ¿qué dice? Únicamente a Él. ¿A quién debemos adorar? A Dios. Dios nos llama, de hecho, constantemente en la Escritura a no adorar dioses ajenos. Dios nos llama a no tener dioses ajenos. Pero también nos dice que pensar indignamente de nuestro Dios es un tipo de idolatría. Tener conceptos erróneos de Dios también es una manera de deshonrarlo. ¿Cómo le hago entonces para tener un concepto correcto de Dios? Pues conociéndolo. Lea conmigo Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Ese es Isaías. Tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué increíble encuentro tiene Isaías en el capítulo 6? Isaías, a pesar de que era un siervo de Dios, cuando tiene esta visión, se encuentra con Dios mismo sentado en el templo enorme y ángeles alrededor, y todo el mundo decía, santo, santo, santo. Lo conoce y dice, Dios mío de mi vida, yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Y entonces, al tener un encuentro con Dios, se mira a sí mismo y dice, ¿qué mugrero de hombre soy? Se me acaba la vida. Soy un pecador. Isaías tiene un encuentro con Dios y se reconoce pecador y al mismo tiempo reconoce que Dios es santo, santo, santo. Este pasaje es muy descriptivo de lo que pasa en el corazón de una persona cuando tiene un encuentro con Dios. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted se da cuenta de su realidad, pero también se da cuenta de lo que Dios es. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por su bondad, su fidelidad, su justicia, su misericordia. Todas estas cosas que yo mencioné son atributos de Dios que tienen que ver con usted y conmigo. Cuando yo digo que Dios es bueno, yo lo digo porque Dios ha sido bueno conmigo. Cuando yo digo que Dios es fiel, yo lo digo porque a pesar de mis errores y mis fallas, Él me ha sostenido. Él ha sido fiel conmigo, mi experiencia con Dios. Cuando yo digo que Dios es justo, lo digo porque ha habido situaciones en mi vida en las cuales ha operado injusticia y corrupción y Dios ha intervenido a mi favor. Él es justo. Cuando digo que Dios es misericordioso, es que yo he cometido muchos errores. Y Dios es bueno y me perdona. Pero quiero que observe este detalle. Como usted ha conocido a Dios, de la manera en la que usted ha conocido a Dios, es la forma en la que usted va a poder adorarle. Nadie puede declarar que Dios es bueno hasta que no lo experimenta. Nadie puede declarar que Dios es fiel hasta que no Dios interviene en fidelidad. Nadie puede declarar que Dios es misericordioso hasta que no ha metido la pata bien profundo y Dios ha sido bueno y le ha sacado. Entonces puede decir con libertad, tú verdaderamente eres misericordioso. Entonces, usted y yo vamos a adorar al Señor en la misma medida en la que lo vayamos conociendo. Quiere decir que yo necesito conocer más a Dios.
para poder adorarle. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, está en sus boletines hoy: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nuestra única respuesta ante el contacto con Dios es adoración. Si el Señor, ha de ser el Señor de tu vida, la adoración debe ser la forma como tú respondes a Él. ¿El Señor es el Señor de tu vida? Sí. Entonces tú y yo debemos adorarle. ¿Cómo prepararnos para adorar al Señor? ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay dos ideas que yo quiero compartirle hoy al prepararnos para adorar a nuestro Dios. Son sencillas, dos ideas simples. La primera es una santa expectativa. Santa expectativa. Cuando usted y yo adoramos a Dios, entramos en su presencia, ¿sí? Cuando usted y yo adoramos a Dios, yo no sé si usted recuerda esta imagen que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el Templo de Dios, que era el lugar donde la gente iba y ofrecía sacrificios y adoraba al Señor. Y el Templo de Dios tenía todo un protocolo para poder participar ahí. Y estaba dividido en tres partes: el atrio, ¿sí?, la entrada, y luego un lugar un poquito más pequeño que se llamaba el lugar santo, y después un lugar mucho más pequeño que se llamaba el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, cuando usted quería ir al templo del Señor, los seres humanos comunes y corrientes podíamos llegar al atrio y nada más, ¿sí? Y ahí presentaban su sacrificio y daban su ofrenda y demás, y nada más podían llegar hasta ahí. Y luego en el lugar santo, los sacerdotes podían entrar con libertad al lugar santo. Ahí oficiaban, entregaban incienso, oraban y demás. Y luego, más para acá, mucho más exclusivo, se encontraba el lugar santísimo, que era donde una vez al año el sacerdote podía entrar y presentar un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Pero estoy seguro que usted ha leído que cuando Jesús fue crucificado, en el momento de la muerte del Señor Jesús, el velo del lugar santísimo se abrió, de arriba a abajo se rasgó. Eso quiere decir que por el sacrificio de Jesús, nosotros ahora tenemos acceso a ese lugar, el lugar santísimo. Nosotros ahora podemos entrar con libertad al lugar más exclusivo donde mora la presencia de Dios. Solamente unos tenían acceso y ahora todo el mundo podemos entrar. Entonces quiere decir que adorar no es cualquier cosa. No es cualquier protocolo sencillo. Cuando usted se presenta delante de Dios en adoración, usted literalmente está delante del Dios creador de todas las cosas. ¿Sí? Si usted fuera llamado el día de hoy para tener una cita con el presidente de la República, a pesar de que no lo queremos mucho, le aseguro que usted no va en pants y en tenis. ¿Cierto? Si usted recibe una invitación, usted no se presenta de cualquier forma. ¿Por qué? Porque hay un protocolo. Ahora imagine que usted, cuando usted se acerca al Señor en adoración, usted se está presentando delante del Dios creador de todas las cosas. No es cualquier cosa, usted tiene que ir preparado. Usted necesita ir preparado para estar delante del Señor. ¿Cómo nos preparamos? Creando una santa expectativa. Que al adorar a Dios, que el adorar a Dios sea una motivación en tu corazón.
Mire, lo voy a decir con un poquito más de claridad. Venga a la iglesia a adorar a Dios con una expectativa gloriosa de un encuentro con Dios. Y no nada más por cumplir. Venga a la iglesia preparado, con un corazón ardiendo por tener un encuentro con Cristo. Y no nada más porque es domingo y ya son las 11 y apúrate porque llegamos tarde. ¿Está Dios en este lugar? Sí. Pero para que actúe en ti, tú necesitas venir preparado. Y yo estoy seguro que usted, al igual que yo, podemos recordar que ha habido varias ocasiones en las que nos reunimos junto con nuestros hermanos y vemos a nuestros hermanos felices recibiendo de Dios y llorando y teniendo una experiencia muy profunda con Dios. Y nosotros nos sentimos distantes, nos sentimos como aparte, como que no podemos, como que pues ¿qué le pasa a Tomás? ¿Por qué está llorando y yo no siento nada? Probablemente lo que está pasando es que Tomás vino con una expectativa santa. Y yo vine preocupado por los frijoles que dejé en la casa. O porque ya empezó a llover y lavé temprano y ya se va a mojar toda la ropa. O por cualquier otra razón. Solemos cometer el error de venir a buscar a Dios o cuando estamos desesperados o sin la preparación apropiada. Solemos cometer el error de buscar a Dios o cuando estamos muy, muy desesperados porque la cosa no funciona o sin la preparación apropiada. Vienes delante del Señor. No vienes a verme a mí ni a escuchar cantar a Memo. Venimos a un encuentro con Dios. Quiere decir que yo tengo que tener una preparación. Mi corazón debe estar listo. De hecho, el salmista dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Quiere decir que para venir delante del Señor no es solo me levanto y me baño y me visto y ya llegué, arrastras. Preparo mi corazón para tener un encuentro con Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no hizo nada en mí hoy? Yo creo que Dios ya no ha de estar aquí porque Dios no hizo nada en mí. Y la respuesta muchas veces suele ser, no es que Dios no está, sino que yo no estuve listo. Y para estar listo necesito crear una santa expectativa. Necesito despertarme cada día, pero especialmente el día que usted se va a reunir con sus hermanos, los domingos, despiértese con ánimo de decir, Señor, ¿qué vas a hacer tú hoy? Y sabe, esa expectativa santa se transmite a su familia. Sí. Algunos, yo todavía no, porque los amarro, los subo al carro y se vienen conmigo y no me importa. Pero eventualmente yo sé que voy a luchar con que alguno de mis hijos algún día va a decir, yo no quiero ir. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Crea una santa expectativa, porque eso se contagia. Pregúntale a tus hijos, ¿ya estás listo para lo que Dios va a hacer contigo hoy? A lo mejor un día te van a responder de mal y se van a decir, sí. Pero eventualmente tu actitud al venir a buscar al Señor va a ser contagiosa para los tuyos, para tu esposa. A lo mejor tus hijos no creen mucho hasta que tengan un encuentro con el Señor, pero tu esposa conoce al Señor igual que tú. Crea una expectativa santa. Prepara tu corazón para venir al encuentro con Dios. Es la primera cosa. Y la segunda cosa, la práctica de la presencia de Dios en tu vida día a día. Mire, Dios está en todas partes, ¿cierto? Si usted está en su trabajo y Dios está ahí con usted, usted está en su casa, Dios está ahí con usted, usted está en el banco y Dios está ahí con usted porque Dios está en todas partes. Pero solo se deja encontrar por aquellos que le buscan. Si usted está en el banco y Dios está ahí con usted, pero si usted no lo está buscando, Dios no se va a dejar encontrar por usted. Está en la cocina, tanto como está aquí en la iglesia. Pero Él anhela que tú respondas y le busques. Y si tú haces el hábito de la presencia, la práctica de la presencia de Dios día a día, tus momentos de adoración colectiva van a ser significativamente poderosos. Si tú pones en práctica la presencia de Dios día a día en tu vida, cuando tú vengas a este lugar a adorar al Señor,
tú vas a tener encuentros significativos con Dios. Lo voy a decir de otra manera. Si cada día usted considera que la presencia de Dios está con usted y que usted debe honrarle cuando está en el banco, cuando está en el trabajo, cuando está cocinando, cuando está en el baño, cuando está donde sea que usted sea. Si usted reconoce que la presencia de Dios está ahí con usted y tiene una actitud de devoción a Dios durante su día a día, cuando usted venga aquí a adorar al Señor, va a ser más sencillo para usted entrar por los atrios del Señor con alabanza. No sé si a usted le pasa, pero a mí, ahí tocando el piano me pasa. Que si yo no puse en práctica la presencia de Dios durante esa semana en mi vida, en otras palabras, que si yo no reconocía a Dios devotamente día a día en mi semana, yo llego ahí, me siento y toco, y el culto me puede pasar de noche. Y yo lo veo a usted que está con sus manos en alto y que está adorando al Señor, y yo estoy feliz tocando porque me gusta hacer música, pero no estoy adorando a Dios. ¿No le pasa que tuvo una semana en la que nunca se acordó de Dios durante toda la semana, viene aquí y adora al Señor y no lo puede adorar? Le voy a decir por qué pasa. Porque no ha puesto en práctica la presencia de Dios día a día. No le ha reconocido. Por lo tanto, llegamos a este lugar vacíos. Porque creemos que venimos a la iglesia para recibir, cuando realmente venimos a la iglesia para darle al Señor. Pensamos que la iglesia es un club en el que llego, me siento y recibo todo lo que yo necesito y cargo pilas para irme a la semana y gastarlas. Pero no, venimos a la iglesia porque respondemos al amor de Dios hacia nuestras vidas. Por lo tanto, le entregamos a Él lo que somos en adoración. Si usted hace el hábito de la práctica de la presencia de Dios en su vida, va a tener, cuando se reúna con sus hermanos, momentos de adoración significativos para usted y para sus hermanos. Dele un codazo al que tiene junto a usted y diga, para ti también. Si yo busco a Dios, cuando yo llego aquí a la iglesia voy a encontrarme con Él, pero también te va a bendecir a ti. Porque la práctica de la presencia de Dios nos sensibiliza a las necesidades de otros y no solo de las tuyas. Muchos de nosotros estamos agobiados con cosas, con necesidades, con problemas, pero poner en práctica la presencia de Dios en nuestras vidas abre nuestros ojos, nuestras antenitas de vinil empiezan a moverse y a reconocer que no soy el único que tiene necesidad, Alberto también. Y cuando estoy con mis hermanos, lo busco a Él y reconozco también las necesidades de otros. Los atormentados y distraídos son rápidamente atraídos a Dios cuando las personas practican la presencia de Dios y comienzan a adorar al Señor. Si usted pone en práctica la presencia de Dios en su vida, cuando usted llegue aquí a la iglesia y empiece a adorar, los que están atormentados y los que están distraídos van a dejar sus distracciones y van a decir, igual que Memo, yo quiero adorar al Señor, y levantan sus manos y adoran al Señor y Dios les transforma. Imagine, cierre sus ojos si quiere hacerlo, si no, solo imagine conmigo. Imagine cómo sería si toda la semana ¿has practicado la presencia de Dios? ¿Has meditado en Él casi cada día de la semana? Esta mañana despertaste con una santa expectativa de un encuentro con Dios. ¿Sabías que ibas a venir a este lugar a tener un encuentro con tu Creador junto con tus hermanos? Imagina cómo sería si viviste todo eso esa semana, llegaste aquí el domingo, llegaste temprano, todo está listo. ¿Estás ansioso porque ya empieza el culto y puedas empezar a cantar y buscar a Dios? Y empieza el tiempo de adoración y de gratitud al Señor. Imagina cómo sería que de pronto, volteas y ves a tu hermano junto a ti y no sabes qué le pasa, pero mientras estás adorando al Señor, sientes una profunda necesidad de ir con Él y orar por Él. Imagina cómo sería que no necesitas que Memo te diga que levantes las manos y la voz,
sino que de pronto, sin que te das cuenta, ya tienes tus ojos cerrados, tus manos en alto, estás cantando con todo tu corazón a Dios. Imagina que no estás observando a otros, pero de pronto, en medio de todo ese tumulto y ruido y experiencia que tú estás teniendo, abres un ojo y volteas y te das cuenta que tus hermanos están teniendo también un encuentro con Dios. Algunos están llorando, algunos están postrados, algunos están felices. ¿Se lo imaginó conmigo? Sí, esa sería una reunión perfecta. Pero ¿qué pasa cuando tú le quitas la santa expectativa? ¿Qué pasa cuando tú le quitas a tu semana la práctica de la presencia de Dios? Yo le voy a decir qué pasa. Nada. Nada. Esa es la razón por las que hay tantas ocasiones en las que vengo a la reunión y no pasa nada. ¿Qué ocurrió? Es que no vine con una santa expectativa de tener un encuentro con Dios. Y durante la semana ni siquiera me acordé de Dios, ni de buscarle, ni de absolutamente nada de eso. Ahora, nuestra adoración no depende de las circunstancias, sino de la respuesta de nuestro corazón. Y eso es importante decirlo. Porque parece que la iglesia de Cristo adora más profundamente a Dios cuando está más perseguida. Si usted revisa la historia de la iglesia, cuando los creyentes han estado más perseguidos y más golpeados, es cuando la iglesia adora con más devoción al Señor. Algo pasa cuando la iglesia adora unida al Señor. La presencia de Dios primero penetra y aviva nuestros corazones, nutre nuestra alma, nos expresa gozo, nos consuela, nos despierta. Cuando adoramos a Dios en comunidad escuche bien, ocurren cosas que no pasan solos. Cuando usted y yo adoramos al Señor juntos, ocurren cosas que no van a pasar si usted busca a Dios en su casa solito o solita. O sea, alguien ha dicho, yo y Dios en mi casa, pongo enlace, oigo a Cash Luna, luego pongo música en espíritu y en verdad, adoro al Señor y ya tuve mi culto. No, así no funciona. Porque el Señor diseñó la iglesia así. Y aquí en la iglesia, cuando oramos al Señor, pasan cosas que no van a pasar en el secreto. Se llama coinonía. Se llama comunión profunda con el Espíritu Santo. Y solo ocurre cuando le buscamos juntos. Tengo 2 palabras que darle hoy para saber cómo debemos adorar a Dios. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Como cualquier disciplina, la adoración a Dios tiene ciertos lineamientos que usted y yo debemos de seguir. El primero de ellos, aquíétate. Y el segundo, actívate. En ese orden. Aquíétate, actívate. ¿Qué quiero decir con aquíétate? Primero, desconéctate de los afanes humanos y prepárate para entrar en contacto con tu Creador. Si ya estás aquí, aquíétate. Si ya llegaste a la iglesia, aquíétate. Quiere decir, desconéctate. Dejaste muchos pendientes que van a seguir ahí cuando tú te vayas de aquí a la 1 de la tarde. ¿Sí? Y ninguno de ellos se va a resolver si tú estás pensando en ellos. ¿Sí? Ni la estufa se va a apagar sola, y más vale que no se apague sola porque si no el gas, etcétera. Ni la estufa se va a apagar sola, ni la deuda se va a pagar sola, ni la enfermedad se va a acabar, ni sea el pendiente que tú tengas, no se va a arreglar en las 2 horas que tú estés aquí. Entonces, dile al que tienes al lado, desconéctate. Dígaselo, pero con autoridad. Desconéctate. Cuate, ya, desconéctate. A veces tenemos que decirnos cuando vamos a empezar la reunión, tranquilo. Sí, porque a veces llegamos estresados y cansados y alterados y te peleaste con el hijo, con la esposa, con el esposo, con el vecino, con quien sea, ¿no? El domingo es un buen día para pelearnos. Yo no sé si para usted, pero para mí es buenísimo, ¿no?
si ya estás aquí, aquíétate, aquieta tu corazón, desconéctate de los afanes humanos y prepárate para entrar en contacto con tu Creador. Y segundo, actívate. Alaba, canta, declara, expresa, aplaude, grita, baila, danza, como le quieras decir. Todas esas acciones nos conducen a la adoración. Y todas esas acciones son bíblicas. Lo voy a decir otra vez. Todas esas acciones, alaba, canta, declara, grita, expresa, aplaude, baila, danza, todas nos conducen a adorar a Dios. Y todas son bíblicas. Y si son bíblicas, quiere decir que Dios nos dice que las hagamos. ¿Está conmigo? Ahora, los sentimientos son una parte legítima de nosotros, de nuestra personalidad. Y nuestros sentimientos, junto con nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestro intelecto, nuestro razonamiento, los usamos también en nuestra adoración. Porque la adoración envuelve todo tu ser, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu razonamiento. Todo está operando cuando tú tienes un contacto con Dios y adoras a Dios. Ahora, cuando decimos todas esas cosas de que baila y grita y aplaude y canta y etcétera, la mayoría, o bueno, hay un selecto grupo de personas que dicen, pastor, espérese, yo paso. Yo soy así, yo soy muy reservado, pastor. A mí no me gusta eso de que bla, bla, bla y que... Yo no, pastor. Y al escuchar eso, ¿qué pasa con los reservados? Hay algunos reservados entre nosotros. Y está bien. Todo tu ser debe reaccionar a la adoración. Es cierto que hay una adoración del corazón. Sí, y lo entiendo. Es cierto que algunas personas que son propias y que les gusta de las formas apropiadas, o que son reservados, o que tienen un temperamento así, es cierto que hay una adoración del corazón. Pero cuida que si tú estás diciendo eso, no estés escondiendo, en vez de realmente tener un espíritu apacible y un temperamento calmado, en vez de estar reflejando tu temperamento, ten cuidado de que no limites tu respuesta en adoración a Dios, o por lo que piensan los demás, o por una falta de disposición para humillarte delante del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, entiendo que hay temperamentos apacibles, pero cuida que no sea que tú estás escondiendo detrás de la pantalla de yo así soy, yo soy reservado y no me gusta el grito ni me gusta el escándalo, que detrás de eso, en vez de un temperamento quieto, tú realmente lo que estás haciendo es cubrirte y estés preocupado por lo que piensan los demás, o peor aún, que tú reacciones así porque no tienes una disposición a humillarte, a venir humildemente delante del Señor. Tu temperamento no es un impedimento para que tú puedas adorar a Dios con todo tu ser. Tu temperamento no es ni debe ser un impedimento para que tú puedas expresar adoración con todo tu ser, como sea que sea ese ser. Sí. Porque el escandaloso le va a encantar el escándalo adorar al Señor. Y el quieto le va a encantar la quietud y el reposo. Pero como sea que tú seas, adora al Señor con todo tu ser. Si la adoración no nos cambia, tú no has adorado al Señor. Si la adoración no te cambia, tú no estás adorando al Señor. La adoración no es para los tímidos ni para los que quieren sentirse cómodos. Porque la adoración no es recibir de Dios, es entregarle. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 16 y voy a terminar con esta historia el día de hoy. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas están en un lugar y vamos a leer lo que dice. Cierto día,
cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella, verso 17, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Los están acusando a Pablo y a Silas. Verso 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Les pusieron una sabrosa. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. ¿Está bien? Verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas, y el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Esta es la historia de dos hombres que están sirviendo al Señor y que a causa de eso liberan a una mujer y por esa situación los meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, ellos experimentaron la verdadera adoración. Ahí, en el calabozo más profundo, encadenados de pies y manos, ellos empezaron a cantar. Ricardo, ¿me ayudas con el piano? Ellos empezaron a cantar. Cantando himnos, dice. Que no es otra cosa más que los cantos que la iglesia usaba en ese entonces. Probablemente cantaron algún salmo ahí. Y los presos empezaron a escuchar. Y entonces ocurre. Dice, la presencia de Dios fue tal que el pasaje dice, las puertas se botan y las cadenas se caen. Por eso es que le digo que adorar a Dios, cuando usted y yo adoramos al Señor, tenemos que ser transformados. Y si no ha sido usted transformado, no ha adorado a Dios verdaderamente. Yo quiero adorar a Dios y que Él radicalmente transforme todo alrededor de mí. Pero yo quiero decirle algo de parte del Señor hoy. No espere hasta estar en la cárcel para adorar al Señor. Se lo digo una vez más. No espere hasta estar en la cárcel para adorar a Dios profundamente. Hasta que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, entonces elevaron sus voces. Y todo lo que dijimos hoy pasó. Tienen un cultazo. Todos los que estaban alrededor oyen el mensaje, todos son liberados. Pablo y Silas mismos son liberados. Eventualmente el carcelero se convierte. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero que tenga que venir la cárcel, la prueba, la aflicción, para entonces yo presentarme delante del Señor en adoración. Yo quiero hacerlo como parte de mi vida, de mi estilo de vida. ¿Usted también? Entonces esta semana yo quiero animarle a dos cosas. A que ponga en práctica dos cosas simples, sencillas. La primera de ellas es que cada que usted se reúna con sus hermanos, sea que venga el siguiente domingo
o durante la semana en la reunión de oración, o en la reunión que vamos a tener para cerrar el ayuno el viernes, o en la reunión de jóvenes, o en su célula, donde sea que usted esté, llegue a ese lugar con una santa expectativa. Llegue a su reunión o aquí a la iglesia con una santa expectativa. Venga preparado, venga listo. Dígale a su esposa: vamos a un encuentro con el Señor, así es que arréglate el chongo y vámonos. Y si está enojado con ella o si está enojada con él, dígale: oye, tenemos que arreglarnos porque vamos a un encuentro con el Señor. Dígale a sus hijos: ¿estás listo? Vamos a tener un encuentro. ¿Con quién? Con Dios. Usted puede decir: están chiquitos, no entienden, ¿no? ¿Cómo no van a entender? Sí saben. Sí saben que en este lugar buscamos el rostro del Señor. Sí saben ellos, mi niño de 5 años, de 4 años, de 3 años, entienden que en este lugar Dios hace cosas. Cree una expectativa santa de un encuentro con Dios. Y la segunda cosa que le quiero retar, este es un reto: practique la presencia de Dios durante esta semana. Al despertarse, durante el día, reconozca que Dios está ahí con usted y adore al Señor. Cante una parte de un canto, dedique un minutito al Señor. A mí me encanta ir manejando y mi esposa lo sabe. Me gusta ir manejando y me gusta poner música, y me gusta poner música de adoración. Y hay algunos cantos mientras voy manejando, voy cantando y voy cantando en voz alta, y mis hijos ya están acostumbrados a que yo estoy cantando todo el tiempo, y de pronto mi voz se quiebra porque tengo un momento en la presencia de Dios mientras voy manejando. Tenga tiempos así. Tenga tiempos así. Y le puedo decir que el culto del siguiente domingo va a ser un culto perfecto. Y le puedo decir que los distraídos que lleguen van a ser transformados porque usted está adorando al Señor con todo su corazón. Y le puedo decir que si hay alguien que está luchando con alguna aflicción, cuando esté aquí junto a usted, que está adorando al Señor con todo su corazón, va a ser libre. Y a lo mejor Dios va a mover su corazón a ir con alguno de sus hermanos y bendecirle. Y usted no sabe ni por qué está orando, pero lo que usted ora es lo que Dios quería darle a esa persona. Pero para que eso pase, usted necesita practicar la presencia de Dios y venir con una expectativa santa. Cuando venga a la iglesia, aquíétese y actívese. O sea, de verdad, en el nombre del Señor se lo digo. Me preocupa, me afana, a veces me da tristeza ver que tengamos cultos por tenerlos. No se trata de eso. Venimos a este lugar para encontrarnos con Dios. Entonces, cuando venga a buscar al Señor, aquíétese y actívese.